La historia comienza con Hana en el colegio, recordando a cierto hombre al que le gusta y con el que suele fantasear, aunque no tardamos mucho en ver que esta persona es su hermano y que incluso es profesor de su colegio. Ambos tienen una conversación sobre la forma correcta que tienen que usar para referirse en el colegio. Ya saben, Japón y sus conductas sociales para con el trato. Acá se nos presenta otro personaje que entra a interrumpir la conversación, y mucho ojo con ella porque va a ser alguien fundamental en toda la trama, Akane Minagawa. Ella es también profesora y la causante de que este tipo y de que básicamente todo el mundo babee al verla. Pasado esto, vemos una conversación entre Hanabi y Mugi, el otro protagonista de la obra. Acá hablan de forma literal y a través de la voz en off de lo doloroso que es tener un amor no correspondido, aunque su forma de calmar ese sentimiento es de muchísimo contacto físico. Así que vemos cómo se comen a besos, mientras literalmente piensan en sus otros amores. A través de Hanabi nos muestran qué sucedió un par de meses antes. Hana se entera de que su querido Oni-chan es su profesor directo, pero también se da cuenta de que está totalmente tragado por Akane, por la forma en que la mira y por esa expresión de felicidad en su rostro que ella desconoce. Esa situación la enoja muchísimo. En lo que parece ser una reunión familiar, se les ve a Narumi y Hana juntos. Hana tiene un breve flashback sobre él, de todo lo que ha pasado hasta llegar a ser profesor y de cómo ella lo ha admirado. Mientras van caminando, muestran una clara escena de celos, diciendo el cómo se le ve las intenciones de querer formar una familia, pensando en Akane como su amor platónico, cosa que claramente la pena y le da un chingo de rabia. En eso tiene otro flashback sobre su relación con Narumi en su infancia, el cómo ambos añoran lo que le falta al otro, a Narumi su madre y a Hana su padre, porque realmente ambos no son hermanos de forma pura y literal. Al Narumi retirarse, vemos cómo ella sufre por el dolor de tener tan cerca a alguien que no te ve con otros ojos, más allá del amor familiar. Pasando otro día, vemos a Hanabi escuchar por parte de los estudiantes lo buena que está la profe Akane, cosa que la deja muy emputada. En ese momento se tropieza con la mismísima Akane, quien le ofrece su ayuda. Hana no puede evitar sentir envidia al ver lo perfecta que es ella, desde su olor, vestimenta, desde el maquillaje, todo lo que tiene. En ese momento llega Mugi, quien salva la situación. Luego de eso, los dos se van a la terraza, ven a Narumi y Akane juntos de lo más feliz, sintiendo ambos un inmenso dolor y rabia. Y así pasamos a junio. Hana narra que al pasar del tiempo, ambos se han hecho mucho más cercanos por el mismo paso del tiempo, y de forma casi explícita vemos como ambos empiezan a intimar de forma jugosa hasta el punto de hacer casi el acto delicioso, ambos imaginando el estar con la persona que realmente quieren. Un aspecto curioso de eso es la sensación que tiene Hana de sentirse como un mero reemplazo, una simple herramienta para ocupar un vacío emocional. No sé, esto sí me hace súper interesante. Y bueno, acá siguen un rato besándose, toqueteándose, experimentando entre ellos, pero no llegan a concretar nada, ya que Hanabi recibe un mensaje de su hermano. En la siguiente escena la vemos rechazar de forma cruel a un chico que le había confesado su amor, pagando un poco los platos rotos de sus emociones con él. Cambiando de escena, pasamos a lo mejor que ofrece su primer capítulo, el cómo ambos, a través de múltiples escenas y encuentros, logran consolidar el pacto de estar juntos, pero con la condición de no enamorarse del otro, y que dicho pacto tendrá límite hasta que puedan conquistar a quien realmente aman, o incluso si se dan por vencidos en ese aspecto. Pasado otro día, vemos a Hanabi conversar con un nuevo personaje, Sanae, su amiga, quien la invita a que se vayan juntas, pero es rechazada ya que Hana tenía planes con Mugi. Mientras ambos iban caminando, Mugi intenta besarla, pero en ese momento son interrumpidos por un grito enorme de parte de una amiga de la infancia de Mugi. En un breve flashback que nos cuentan a través de la perspectiva de ella misma, se nos deja ver que desde la infancia se ha sentido atraída por él, moldeando su vida de forma de princesa, pero que el único problema es que aun con todo esto, no ha sido capaz de ser notada por Mugi. Él la presenta como Noriko, pero a petición de ella misma la llamaremos Moka. Resulta ser que esta pequeña es la misma del flashback de Hanabi, la fastidiosa niña de los tenis que peleaba con ella en su infancia, y tras una discusión dada por los notorios celos de Moka, Hanabi concluye agarrándola del cuello y diciéndole
que ni se le ocurra ir andando por ahí abrazando lo que le pertenece, marcando un poco su territorio. Y es que a pesar de que en teoría no siente amor por Mugi, de cara a los demás, ambos son vistos como novios. Por eso, como excusa, deben cuidar un poco las apariencias. Esa misma actitud es recriminada por Mugi al día siguiente. Ella le dice que no entiende el por qué no la rechaza, si se nota que está enamorada de él, y que si no siente lo mismo, eso sería lo más correcto, aunque el tono de la conversación de Hana se basa en que no le gusta que alguien con el que ella sale guste de otra persona. Aunque realmente sean novios de mentira, se le nota muy posesiva. Mugi hace una muy buena pregunta, si acaso está celosa, pero ella lo zanja diciendo que simplemente se debe a que él le pertenece. Cambiando de escena, vemos a Moka recordando a Mugi, y lo típico diciendo de todo lo que ama y cómo vive para él. Al encontrárselo, hace caso omiso a todo lo que le advirtió Hana. Lo abraza, incluso lo molesta, estando ambos juntos comiendo, pero lo hace de forma cual niña irritante. Con esto no sé si son celos o simplemente una forma infantil de ser. Acá siguen por un buen rato con estas discusiones que se tornan de nuevo muy infantil. Todo esto fue observado a la distancia por Sanae. Cambiando de escena, vemos a Hana caminando y conversando con Narumi. Al llegar a un salón a entregar unos libros, ella se da cuenta de que están completamente a solas, por lo que intenta armarse de valor para que él la pueda ver como una mujer, pero para su muy mala suerte, es opacada por la presencia de Akane a la distancia, la cual se encontraba en el otro salón escuchando música, dejando embobado a Narumi. Pasado esto, se le ve a Hana y Mugi en un karaoke. Ella aprovecha para dejar toda su ira a través de las canciones, y es curioso que el cambio de escena sea desde la melodiosa tonada de Akane al brusco cambio de Hana. Ahora ambos en su habitación a solas, Hana se desahoga de lo difícil del amor no correspondido. Mugi asiente en entenderla en ese sentimiento parecido recordando a Akane. Acá intentan nuevamente hacer el acto suculento. Besos van, besos vienen, caricias, pero en ese momento tienen el recuerdo de su amor no correspondido, frenando el que puedan seguir. Cambiando de escena, vemos a Sanae en el tren, quien todavía tiene en la mente esas palabras que de forma casual escuchó, y se pregunta si la que está siendo usada es Hana. Volviendo al colegio, a Hana le llegan dos chicas a preguntarle sobre romance, cosa que ella le comenta a Mugi, pidiéndole consejos en cómo debería actuar en esa situación. A Mugi le sorprende ya que ella es alguien que, salvo por Sanae, no parece tener más amigas, pero concluye motivándola a que vaya a esa cita de amigas, y esa forma en que la está tratando la deja un poco confundida en sus emociones. Cambiando de escena, vemos como todas están conversando sobre las experiencias del amor. Le cuentan cierta historia de engaño y de cómo esa chica parece estar pagando con la misma moneda de salir con dos chicos al mismo tiempo, cosa que sorprende a Hana. Su amiga le dice que no se puede decidir solo por un chico. Por el amor de Dios, no hay nadie normal en este anime. Y bueno, Hana la sigue escuchando y trata de aconsejarla dentro de su poca experiencia. Cambiando de escena, vemos a Hana y Sanae conversando, y de forma repentina, Hana le pregunta si le gusta a alguien, cosa que la deja sorprendida y nerviosa. Tras la respuesta madura de Sanae en cómo ve el amor, Hanabi le agradece y la abraza, cosa que la deja algo sospechosamente nerviosa. Hana la invita a que pase la noche en su casa y que así puedan seguir teniendo esa plática sobre las personas que les gustan. Sanae, ya sola en su habitación, empieza a prepararse para eso, pero el nerviosismo ya se hace más que evidente en el hecho de que allí hay amor. Pero tranquilo, el anime no tarda ni medio minuto en dejarte esto claro. Y es que en modo flash vemos cómo llega al departamento de Hanabi, y a los 10 segundos ella misma dice que quería comportarse, pero que las cosas se salieron de control y literalmente está encima de ella exaltada y dándole besos. Pero antes de que nos muestren el resultado de este curioso encuentro, vemos un flashback de Sanae sobre su amistad con Hanabi, el cómo en su primer encuentro ella la ayudó de alguien que la acosaba en el tren, y desde ese momento formaron su amistad, mostrando escenas de ellas tomadas de las manos y de cómo iban consolidando esos lazos, hasta tal punto en que se dio cuenta de que se había enamorado por completo de ella, que ese sentimiento de odiar a los hombres no era tan así. Básicamente, con Hana se dio cuenta de a qué se debía. Volviendo al presente, concretamente a la noche que se abalanzó sobre ella, pero antes de que pase eso, vemos cómo conversan de lo más normal del mundo, hasta que ambas, con sueño, deciden acostarse, estando en la cama. Con lo corto de la distancia y al estar cara a cara, ella no puede contenerse y le da un beso. Estando encima de ella, le reclama el por qué está con Mugi si se le nota que no le gusta, que allí hay gato encerrado. Incluso con la intensidad del momento se pone a llorar.
ya que ella sabe a lo que se refiere, al estar tanto tiempo observándola. Para sorpresa inicial mía, a Hana no se le ve incómoda con la situación, incluso llega a decir que le parece muy linda. Ahí decide contarle la verdad, el que ama a alguien más, pero que no es correspondida y que por eso está con Mugi, con Sanae preguntándose el por qué no puede ser ella la que ocupe ese lugar y declarándole su amor es como acaba la intensa escena. Luego la vemos a Hana confundida por todo, recordando el cómo de forma grosera en el pasado rechazó a aquel chico y comprendiendo que fue más allá de lo que debía y lo difícil que es gustarle a alguien y de no ser correspondido. Avanzando un poquito en cuanto a madurez, todo este encuentro con Sanae le hace reflexionar mientras sigue caminando y dándose cuenta de tantos que están a su alrededor y sienten lo mismo. Cambiando de escena, vemos un flashback de Mugi sobre su pasado, concretamente hace 4 años, donde conoce a Mei, una chica de secundaria muy popular y deseada por todos, con la cual, luego de una presentación breve, la vemos con Mugi haciendo el acto deseado, el cómo ambos comparten el placer de la juventud, siendo la primera chica y amor de Mugi, por así decirlo. En el proceso de lo que están haciendo, dice sentir miedo, pero antes de acabar se despierta. Él y su compañero se levantan literalmente, y en esa escena graciosa, cual persona psicópata, se ve a Hanabi observándolo fijamente. Ella se acuesta en la cama con él y luego de abrazarla le pide que le toque el muñeco y desviando la mirada tiene nuevamente un recuerdo de aquella chica a la cual notoriamente le afectó el que lo dejara. Esta escena es para mostrar la despedida de ambos, el cómo cortan un vínculo y la forma en que ella se despide es bastante interesante. Le pide disculpa por quitarle su adolescencia. Al volver al presente, justo cuando Hana está por llegar a su muñeco, él la toma de la mano y lo impide, pero ante la insistencia de ella como persona amable, Mugi termina accediendo y entendiendo que es la primera vez de ella, toma las riendas del asunto, guiándola y enseñándola a cómo hacerlo. Mientras siguen en sus cosas jugosas, Hana se da cuenta de que le es muy sencillo el hacer eso con Mugi, por el contrario a lo que pasó con Sanae, ya que el miedo y las pocas ganas la evitó el querer tocarla. Luego de que terminara de darle el masaje a Mugi, le dice que con él se siente muy segura y que quizás la excusa del engaño la ha hecho encariñarse muchísimo, pero de forma repentina, estando encima de él, empieza a llorar desconsoladamente, aunque son lágrimas de felicidad. El caso es que así terminan estas escenas bastante suculentas. Yendo otro día, los vemos a ambos comiendo, conversando de lo más tranquilamente hasta que de pronto Hana se percata de la presencia de 2 personas, y sí, casualmente y para nada forzado, se trata de Akane, la cual estaba con un chico mucho más joven que ella. Por la forma en que se tratan, Hana se da cuenta de que no son hermanos. Akane se despide y le pide que le guarden el secreto. Yendo de nuevamente a verlos en la escuela, Hanabi ve a Akane y Narumi caminar juntos de lo más coqueto, dándole rabia y asegurando que ella es una falsa. Mugi le dice que recuerde a ese chico, que era un estudiante de ella en el pasado y que quizás solo lo estaba ayudando, porque claro, a esas horas de la noche y en un restaurante es donde ayudan a los estudiantes. Esto claramente enoja a Hanabi, quien dice una frase totalmente cierta y basada: el amor te ciega. Tras pensamientos y pensamientos de Hana, se puede entender que está empezando a experimentar notoriamente celos, cosas que se consolidan en el recuerdo de cuando ella estaba haciendo de Manuela con él, y en ese momento Mugi soltó el nombre de Akane. Con todo esto, ella se acerca a Akane de forma decidida y en su interior asegurando que ese sentimiento que tanto le quema es un claro odio para con ella. De forma directa le pregunta si la persona con la que estaba aquel día era su novio. Akane le dice que no, que solo era un amigo, dejándola más confundida e incrédula a Hana. Acá es donde se viene todo el trasfondo de Akane. Vamos a comprender un poco más el funcionamiento de la mente y los placeres ocultos que ella tiene. Empieza a relatar cosas que de cierta manera descubrió en su adolescencia que le generaban placer. Un día normal como cualquier otro, un chico se acercó a declarar su amor. En ese momento deja claro a nosotros como espectadores que no sentía atracción física por él, pero al ver como una amiga cercana estaba perdidamente enamorada de él, pensó en el hecho de aceptar a aquel chico, y aunque en el fondo sabía que ambos hacían una buena pareja, quería experimentar la sensación de evitarlo y quedarse ella con el, llamémoslo, placer de ser el centro de atención y destruir un amor a causa de ella misma como epicentro del motivo. Y sí, sé que suena bastante bizarro, pero ella lo va relatando cada vez más como una necesidad clara de ser amada, o en todo caso necesitada de forma lujuriosa. Luego de eso, la vemos en la cama con otro tipo,
al cual luego de hacer cosas de mayores decide y quiere irse por no ver la necesidad de seguir allí, pero dejando claro que lo más importante para ella es amarse ella misma, y aunque dicho así suena bastante bonito, no es desde ese punto, sino más bien desde el egoísmo. Pasado esto, lo vemos en la escuela conversando con Minamura, que de forma tímida se acercó a invitarla a salir. Ella, al ver a Hana cerca, no duda en aceptar la propuesta, pero le pide que se haga en la sala de música. Allí Hana se acerca a hablar, y esa conversación es la que vimos anteriormente, donde le pregunta acerca del chico de la otra noche. Acá viene una serie de escenas que confirman el claro desvío emocional perverso de esta profesora, el cómo no siente ningún tipo de interés para nada amoroso en Narumi, pero al darse cuenta del deseo de Hanabi, poco a poco fue aceptando y acercándose a él, todo para preparar ese momento crucial que está por llegar, y con sus pensamientos totalmente locos, el querer ver a Hanabi destrozada por la unión de ella y de Narumi, así que la invita al salón de música para que sigan con la conversación, sitio donde va a estar con Narumi. Como suele ser en este anime, juega con los tiempos de los acontecimientos. Acá Narumi nos va a relatar su vida, concretamente hace 3 meses, el cómo perdió a su madre hace tiempo, y que al ver a Akane se enamoró a primera vista de ella, y tras breves encuentros con ella decidió que el destino la hizo conocerla. Volviendo al presente, tenemos la reunión de él con Akane, y como era de esperar, él le declara todo su amor en plena presencia de Hana, dejándola destrozada y Akane completamente extasiada. Hanabi, sentada y triste, analiza todo ese sufrimiento que eso conlleva. Incluso quiso ir con Mugi para avisarle, pero se dio cuenta de que eso sería solo utilizarlo, así que desiste. En eso se encuentra con Sanae, quien en busca de consuelo se abalanza sobre ella, para luego de varias preguntas terminar besándose, dejando claro en estos capítulos que el confort en los demás como herramienta de desahogo es el pan de cada día. Muy interesante este aspecto, pero lo que sigue es mucho mejor. Ambas en la cama, en situación comprometida para hacer lo que ya saben, empiezan con esas diferencias. Hanabi de realmente no querer, pero tampoco con las ganas de negarse, por la sencilla razón de que le importa su amiga y de que sabe que eso es lo que ella quiere. Sanae aceptando esto y, aunque sabe que lo hace por compasión, no puede negarse a ese momento que tanto ha deseado. Y bueno, acá, en una seguidilla de escenas, algo subidas de tono y de amor profundo entre dos mujeres, mientras eso ocurre, Hana va teniendo múltiples recuerdos sobre Akane y Narumi y todo lo que la ha llevado hasta ese momento en concreto. Cambiando de escena, vemos a Hana y Akane conversando, cosa que se transforma más en una discusión donde Akane disfruta el hacerla sentir mal y le hace saber que está al tanto de lo de ella y de Mugi, y que también le gusta Narumi, molestando más a Hana y preguntándole por qué le gusta ser amada por personas a las que ella no le tiene nada de aprecio, y con la mida de labio incluida, Akane deja salir su naturaleza ante los ojos de Hana. Regresando a lo que es un breve flashback, vemos a Hana recordando su infancia, de la muerte de su padre, el cómo era incapaz de llorar, y que al ver el llanto desconsolado de su madre, se pensó en que ella le había robado ese sentimiento, y cuando más sola se sentía, la figura de Narumi le dio color a su mundo, abrazándolo y pudiendo expresar sus verdaderas emociones. Luego de esto, regresamos a verla despertar, estando con Sanae, y para su mala suerte y en forma de trauma, ve en ella el rostro de Akane. Cambiando de escena, entra en acción Mugi, quien en su relato cuenta el cómo, de cierta forma, ya sabía el actuar de Akane, pero no encontraba la forma en decírselo a Hana, para terminar con una risa algo incómoda, pero asegurando el no querer que ella lo odie. En otro flashback se ve a su amiga con derecho del pasado, el advertirle de cómo era realmente Akane, incluso lo lleva a que vea con sus propios ojos el cómo esa mujer era capaz de salir con cualquier hombre que le representara un mero interés, dejándolo desolado y llorando por una noche entera. Al día siguiente de eso, Akane va a ver a Mugi, porque resulta que ella le da clases de tutoría personal. En sus pensamientos no puede evitar recordar lo sucedido el día anterior y sentir náuseas por el olor que emite, básicamente el de la traición como él la percibe en ese momento. Igualmente Akane, consciente de los deseos de Mugi, intenta seducirlo una y otra vez, pero él, a pesar del deseo del momento, logra resistirse. Regresando al presente, lo vemos pensando en Hana, el cómo hubiese afrontado esa situación desde su punto de vista. Posteriormente, sucumbiendo a sus deseos y curiosidad, decide verse con Mei, la chica de su pasado. Al verse, ella sin titubear lo invita a un motel, ya que eso es lo que tenía claro que era el encuentro,
y en el proceso de hacer el acto sagrado, ella suelta una pequeña lágrima, algo bastante curioso. Mugi con todo esto, en vez de reflejar alegría, su rostro muestra una total tristeza. Cambiando de escena, por fin nuevamente se juntan Hana y Mugi, quienes luego de una conversación a través de la voz en off, se nos narra la curiosa dualidad por la que están pasando, siendo cercanos en algunas situaciones y completos extraños en otros momentos, ya que no se cuentan sus problemas y que ambos saben que están ocultando cosas, una relación bastante compleja, cuestionándose Hana si con todo esto no es mejor llenar su vacío con Sanae y cortar los lazos con Mugi. Pero mientras piensa en eso, se lanza sobre él y se comen a besos, y en el proceso le pregunta si lo hizo con alguien más. Él de forma sincera le dice que sí, preguntándole si acaso ella hizo lo mismo. Recibiendo la misma respuesta y teniendo los puntos claros, ambos se aceptan y disfrutan del momento, concluyendo Hana en que ambos son parecidos, unas personas totalmente terribles. Acá volvemos a la perspectiva de Akane, la cual hace analogía sobre el paso del tiempo, el aburrimiento y de cómo lidiar con él. En eso llega Narumi, pero nos deja medias sobre ese encuentro, pasando así a ver a Hana y Mugi en estado de éxtasis, llegando desesperados a la habitación, y de forma un poco loca y de cómo derrota está la relación y los deseos de estos personajes, te dejan ver lo que piensan. El cómo Mugi está atónito de lo hermosa que es Hana, que le encanta su rostro asustado pero decidido, y que en el fondo quiere lastimar ese semblante, una naturaleza en su ser, el cariño y el placer a su manera, y con Hana pidiéndole el que lo hagan, pasamos en simultáneo a retomar el encuentro de Akane y Narumi. Ella le dice que no le ha dado la respuesta, y de forma hipócrita, por así decirlo, pero de manera amable, le pide el conocerse más, invitándolo a salir, aunque por dentro narra lo aburrido que le parece y lo patético de esa escena. Ambos se van a tomar. Akane, en un estado notorio de alcohol, empieza a soltarse más con Narumi, aunque en su mente dice que el motivo de beber tanto es por el aburrimiento que le provoca. Justo cuando estaba por retirarse debido a su estado, se cae. En eso, Narumi la agarra, y ella porque sí, y ante su insistencia de respuesta, le da un beso, saboreándose y diciendo que las cosas se están colocando un poquito más interesante. Yendo nuevamente a Hana y Mugi, continúan haciendo el acto sin respeto, a su forma y con sus gustos, sin mucho que detallar más allá de lo explícito de las imágenes. Vamos de nuevo con Akane y Narumi, y es que esto es un constante cambio entre ambas relaciones, lo cual para mí está siendo bastante interesante. El por qué, simple, porque las cosas están saliendo distinto a lo que suele esperar Akane. Narumi es una persona que la trata con respeto, que no se aprovecha, que pide permiso para las cosas, dejándola cada vez más sorprendida, pasando del aburrimiento a la incredulidad, y luego de platicarle sobre Hana y su cercanía, comienzan ellos también a hacer el acto sagrado. Regresando a Hana y Mugi por enésima vez, fracasan en concretar el acto, preguntándose Hana el por qué no pueden hacerlo, Mugi asegurando que es porque no hay amor por parte de ella. Hana se viste y decide irse. Mugi la frena y le pide que sean una pareja real, pero Hana no quiere contestar, así que por el momento y por intuición le pregunta si acaso es pura, que si no lo ha hecho con nadie. Ella le dice que sí y se retira. Hana, sintiéndose mal, se pregunta el por qué le pasa eso, que solo le crea sensaciones vacías, y cuando va al colegio se topa en el pasillo a Akane, quien de forma muy HDP y sin escrúpulos le dice lo que pasó entre ella y Narumi el día anterior, destruyendo aún más a un ser en un estado tan frágil como está Hana. Es curioso cómo Hana logra entender y procesar esta información desde el lado de la rabia, de cómo alguien como Akane tiene la facilidad de hacer cosas que a ella le cuesta tanto y que lo hace sin tener interés alguno en esas personas. Las siguientes escenas son maravillosas y profundizan en el aspecto más personal de las emociones, concretamente de la envidia y de la rabia de Hana, quien siente ese deseo de quitarle cada persona que está obsesionada con Akane, pasándola a ver como un rival. Todo esto lo piensa y lo siente profundamente a través de la animación que nos dejan ver. Además que todo este diálogo lo tiene con ella misma, pero su yo de pequeña, que la intenta alejar de sus pensamientos, convirtiéndose estas escenas en una lucha personal y que concluyen con una Hana sintiéndose vacía e incapaz de hacerle frente a Akane. Sencillamente curioso e interesante sumarle el deseo del placer a la narrativa de la envidia y competencia entre ellas. Cambiando de escena, vemos como todo esto le ha servido para cambiar su actitud y comenzar su intento de cambiar las cosas. Le propone a Mugi el comenzar una relación que hará que se enamore de ella. Luego de besos, caricias y lo típico,
pasamos a verla a ella conversando con Sanae, a la cual en sus pensamientos es la única a la que realmente no quiere usar, así que le deja claro que comenzó a salir con Mugi para que así puedan cortar los lazos de intereses carnales que han tenido, pero con un semblante sombrío, roto y hasta escalofriante. Sanae le dice que qué más da eso, que la siga usando, y después de esas palabras la besa, dejando a Hana impactada y llorando. Igualmente se arma de valor y se la quita de encima, diciendo que no se verán fuera de clase, cortando los vínculos y saliendo huyendo de ahí para evitar más ese sufrimiento. Aunque a todo esto vemos a Sanae reaccionando de forma convencida en que no la dejará alejarse de ella. Y vaya que si lo hace, en pleno colegio, mejor dicho, en plena clase se sienta a su lado y por debajo de la mesa, sin que nadie las vea, empieza a toquetear, asegurando que sí pueden hacerlo en el colegio. O sea, what the fuck, esto es solo lo que diré. Hana se queda muy impactada, pero lo único que puede hacer es pensar sobre todo lo que ha pasado entre ellas y de cómo han llegado hasta este momento. Básicamente se culpa por aprovecharse en un pasado de la situación. Luego de esto vemos a Hana en la enfermería. Sanae la sigue y continúa con su insistencia, besándola y diciéndole que no se preocupe, que nadie sabe lo de ella. Lo más curioso de esta escena es que la propia Sanae, a través de sus pensamientos, deja entrever sus sentimientos, lo apasionada que está por lo hermosa que es Hanabi, que es una belleza peligrosa y que envidia a Mugi por recibir esa atención de más, y que si es necesario verla repleta de oscuridad y muy dañada, lo hará encantada, ya que ella estará allí para consolarla. Bastante turbio. Terminada esta parte tan intensa, vemos a Hana ir a comprar algo. De camino se encuentra con el chico de Akane, aquel con el que coincidieron en el restaurante. En un principio lo trata normal, pero luego recuerda las palabras de Sanae, el que resulta fácil que alguien se enamore de ella, que solo debe fingir sus sentimientos, y en un claro cambio de actitud la vemos sonreírle y básicamente ser una especie de Akane en versión miniatura. Incluso niega a Mugi como su novio, todo para intentar llenar el vacío que siente a través de la venganza. Luego vemos cómo ambos se dan su número, después van a una cita, y en plena cita el chico le comenta que no tiene nada con Akane porque se fue con otro hombre. Hana se da cuenta de que solo es uno más del montón de Akane, pero atraída por la experiencia de ser deseada por alguien que lo hizo con Akane, se deja querer por ese completo desconocido. Incluso lo seduce, se besan, aunque inicialmente parece que esto le trae placer. Ella misma deja claro que a pesar de esta competencia que siente y esas ganas de querer ganarle a Akane, no puede evitar sentirse vacía cada vez que la tocan. El chico no pierde el tiempo y la invita a un motel, pero ella se niega una y otra vez, a través de múltiples excusas, del miedo de que no tiene ningún tipo de experiencia, etc. El chico piensa que lo mejor es que se vaya, cosa que Hana no quiere porque sería una derrota para ella. Incluso se imagina a Akane burlándose de ella por su incapacidad de hacer el acto sagrado, y en una última excusa para retenerlo, se finge lágrimas y mucho miedo, haciendo que él se compadezca y pida ir más lento, y de esta forma logra retenerlo. Luego de retirarse de allí, se le ve como observa a su hermano a través de la ventana, llorando y pensando que no sería el fin del mundo de no ser amada por quien realmente le gusta, aunque básicamente esto lo hace para intentar calmar su dolor, cosa que claramente no puede hacer. En un flashback nuevamente se nos profundizan en la cercanía de ambos que tenían de pequeños, aunque más que un recuerdo parece ser un sueño de ella, quien se despierta al escuchar las palabras finales de su hermano, asegurando que entre ellos nunca habrá algo más que una relación de hermanos, repitiéndose palabras que la tienen muy marcadas. El sueño y el miedo le hace preguntarse qué se sentirá ser besada por esa persona que tanto amas. Cambiando de escena, vemos a Sanae acercarse a Mugi, dejando palabras que lo hacen dudar de que tenga cuidado con Hana, ya que tiene muchos pretendientes, palabras que le llegan pero que de momento no tienen tanto impacto, ya que se les ve a él y Hana salir juntos y besarse. Cuando él está por llegar a su casa, se encuentra con Moka, que por qué no podría ser ella la que salga con él. A pesar de que claramente Mugi no le da placer el salir con ella, en un gesto bastante curioso decide invitarla a salir, cosa que le hace llorar de emoción. Incluso le pide el que lo hagan, ya que siente tanta emoción de por fin ser invitada y aceptada por él, dejándolo bastante sorprendido. Luego nos muestran a Hana en su habitación pensando y analizando sus sentimientos, y de esta forma es como termina la primera mitad de la temporada. Si el video te gusta y recibe apoyo, sacaré la segunda parte. Si has llegado hasta acá, agradecería el que te puedas suscribir y dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.